Saludos, bienvenidos a esta revista televisiva Alerta Cristiano, un espacio en donde discutimos temas de actualidad muy de interés para los cristianos y ciudadanos. Les está hablando Claribel Sayas de Maldonado, portavoz de la organización Mujeres por Puerto Rico, en sustitución y no en reemplazo del distinguido licenciado Eduardo García Resach, mantenedor de este espacio. Me acompaña en esta ocasión la señora Erania Rojas de nuestra Junta Directiva Mujeres por Puerto Rico. Saludos, Erania. Saludos, Claribel, un placer estar aquí otra vez, ¿verdad? Con nuestros amigos y amigas, un saludo allá en la casa. Saludos también, ¿verdad? América Central, América del Norte, América del Sur, que nos dicen que llegamos hasta allá, y nuestros amigos de Santiago, de la República Dominicana. Gracias por su sintonía. Sí, en la hermana República Dominicana, el Tele Global Cable, canal 99, y por todo Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Gracias por estar ahí, gracias por prestarnos su espacio personal. Puede también accesar el canal de Alerta Cristiano en SBN Network, canales 20.1 área metropolitana de Puerto Rico, 48.1 área oeste, canal de cable TV 119 en Liberty Television. Y también por YouTube, busque el canal Alerta Cristiano. Y ahí va a tener, ¿verdad?, cuando pues, quiera repetir y repasar, ¿verdad?, unos conceptos o compartirlos con todos sus amigos y hermanos. En la pasada edición estuvimos discutiendo un tema que hemos titulado Los caballos de Troya en la educación. Así como lo está escuchando, el caballo de Troya, este aparente premio para hacer la paz entre dos pueblos enemigos, en donde le dejan una estatua colosal enfrente, donde ya todos los guerreros no se veían en alrededor. Interpreta este reino, que ese caballo de Troya es un regalo para hacer la paz. Lo entran a su ciudad, a su reino, celebran, me imagino que comían y bebían, se acostaron tarde, se durmieron, y mientras ellos dormían, del caballo de Troya, de su interior, salió una legión de guerreros y acabaron con aquella ciudad. En términos de la educación en Puerto Rico, se están desde hace algunos años introduciendo elementos que atentan contra la inocencia de nuestros niños y nuestra juventud, su desarrollo saludable por vía de interpretaciones en educación sexual, por vía de una cosmovisión extremadamente liberal, sin tomar en cuenta la ciencia objetiva, la ética objetiva, para adelantar el que se normalicen diversas conductas sexuales. En la pasada edición hablamos de que hay propuesto un plan decenal que comenzó como el proyecto de la Cámara 1032 en la legislatura, que no fue aprobado porque tenía un error constitucional. Se le pretendía entregar la educación pública a manos extrañas al Departamento de Educación, a un sector no electo por el pueblo. Pero de ahí, el mismo Departamento de Educación adopta toda la estructura tal y como estaba, tal como tenía el proyecto de la Cámara 1032, lo copió y lo pegó en papel con el logo del Departamento de Educación de Puerto Rico, pero tiene los mismos contenidos, los mismos ejes temáticos. Y dado eso, hemos, ¿verdad?, hecho un contexto de que esto no se está dando en un vacío, porque en Puerto Rico, previo a eso, se propuso un proyecto del Senado 484 para imponer ideología de género en el currículo escolar desde grado elemental, obligatorio y en todas las clases. También se propuso un proyecto del Senado 600 para cultura de paz, y ahí no había género por ningún lado, pero había un vocabulario: solidaridad, equidad, diversos sectores. Así es que esta edición le vamos a hablar de esas palabras que son como banderitas de alerta,
que no dicen género, no dicen sexualidad, no dicen educación sexual, pero que en otros países como Colombia, Ecuador, República Dominicana, el estado de Illinois, en los cuales se inspira este plan decenal de educación, todos han usado esos términos, esas palabritas, esa verborrea, para esconder e introducir ideología del género al final. Por eso hemos llamado a esta serie Caballos de Troya. Entonces, dijimos que este programa decenal no lo diseñó el Departamento de Educación. ¿Quién lo diseñó, Erania? Pues mira, lo diseñaron unas entidades, ¿verdad?, que se han mencionado en pasadas ediciones de este programa, ajenas al Departamento de Educación. Una de ellas es el Nuevo Día, otra organización Sapientis, y así por el estilo, ¿verdad? Todo surgió como unas consultas que se fueron llevando a cabo y recogiendo como para preparar la base para este llamado plan decenal. El llamado Proyecto Agenda Ciudadana, Ajá. que fueron por todo Puerto Rico con unas actividades, ¿verdad?, para darle participación a la ciudadanía en qué opinaban, cuáles eran las necesidades imperantes del país, y todo eso lo fueron recogiendo para entonces decir, este es el programa, esta es la solución al problema de la educación en Puerto Rico, que es ineficiente, que eso estamos de acuerdo, Sí, ¿verdad? estamos de acuerdo. Que está muy burocratizada. Tú como maestra, ¿cuánto a veces costaba un paquete de papel, obtener un paquete de papel para dar exámenes, Erania? Muchachos, eso era, bueno, nosotros cuando llegaba ese papel a veces cogíamos además porque sabíamos que después no iba a volver, y lo mismo era con los libros de texto, con todo, y muchas veces el maestro terminaba comprando de su bolsillo. Ese tipo, claro, siempre ha sido así, ese tipo de materiales. Nosotros limpiábamos los salones, pintábamos los salones, siempre al comienzo de un año escolar. Todo eso lo hace el maestro de vocación. Y ni dígase que la clase magisterial en Puerto Rico sufre una injusticia no de ahora, de hace años luz, que son uno de los peores pagados, maestros y policías. Así que se necesita una reforma, se necesita poner orden en la casa hace rato. Lo que no ha habido, planes muchos. Cada administración tiene un plan. Dicen ahora en la propuesta del decenal que van a terminar con la política en el departamento. Eso suena bien y suena ideal, pero hará falta un plan, más papeles, más intenciones, más palabras bonitas para enderezar la educación en Puerto Rico. Definitivamente, que hace falta algo más que papel, algo más que idea y algo más que buenas intenciones. Nosotros lo que estamos viendo con esto no es que nos opongamos, es que lo que ha servido de modelo a este famoso plan decenal es el plan, como tú has mencionado, de Colombia, de Ecuador, de Illinois y de República Dominicana, y en todos estos lugares se ha visto cómo se ha introducido la perspectiva de género. Tenemos testimonios, hemos visto libros de texto, documentales, etcétera, de personas, ¿sabes?, que lo han vivido ya. Así que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, de las experiencias de otros, y no queremos que esto llegue. Yo no sé si de verdad que está en la mente de las personas inventarse todo esto para tratar de introducir la perspectiva de género desde otro punto, porque le hemos atacado tanto y hemos alertado al pueblo que no lo han podido hacer de frente, y se están buscando pues un subterfugio para hacerlo. Y otro de los mensajes, ¿verdad?, que a veces se transmiten en los medios por parte de los propulsores del Plan Decenal de Educación, es que los religiosos, los sectores conservadores, los llamados fundamentalistas, se oponen a todo. Jamás en la vida nos opondríamos a la educación. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos al modelo de un maestro, el maestro de maestros. Así mismo. No, nosotros, una vez, ¿verdad?, nuestra madre pasa el dolor de parto, desde ese mismo momento empezamos a que como nos diseñó Dios, para aprender. La misma palabra dice que hay que renovar el entendimiento. Y sabemos que es la base de un pueblo. O sea, todo el mundo sabe que lo más importante en un pueblo es la educación, porque con eso tú vas a transformar a las personas para bien o para mal también. Entonces tú los vas a adoctrinar en lo que tú quieras.
¿Sabe? Una vez el Departamento de Educación se interesó mucho por los valores. No sé si recuerdas esa campaña, Claribel. Tus valores cuentan. Yo la cogí con muchísimo beneplácito, y nos llegaron reflexiones, nos llegaron materiales que enfatizaban lo de los valores. Y yo te digo, eso mejoró mucho. La vez que se introdujo las reflexiones en las escuelas, que fue atacada por tantos sectores. Mira, eso era una buena oportunidad para empezar el día, si no con una oración, ya sabrás que yo lo hacía con una oración. Y te digo, era bueno, pero hay cosas buenas que se quieren eliminar simplemente porque les suenan a otras personas a religión. Y no nos podemos permitir eso. Entonces, en este contexto de los planes decenales, se están inspirando en Colombia, Ecuador, República Dominicana y el estado de Illinois, en específico por mencionar algunos. El problema con esto es que cuando examinamos Colombia, por ejemplo, según la fuente de la Red Familia Colombia y el movimiento Un Paso al Frente, los niños se tratan como sujetos de derecho, en donde los llenan de derechos y les dicen, tú tienes derecho a una educación sexual, te dicen que tienes derecho a escoger tu orientación sexual, te dicen que tienes derecho a explorar tu propio cuerpo, que en esa exploración del cuerpo la puedes compartir con otra persona de tu mismo sexo, que tienes derecho a accesar anticonceptivos y aborto sin el consentimiento de tus padres. De eso es lo que estamos hablando. Así es que manténgase ahí, llame a su vecino, llame a su hermano, sintonice, que vamos a seguir entonces con los caballos de Troya en la educación y las palabritas que suenan bien, pero no trabajan tan bien. Bienvenidos nuevamente a este su programa Alerta Cristiano, un programa donde ponemos temas de actualidad y en esta ocasión continuamos con la serie Caballos de Troya en la educación. Mencionamos, ¿verdad?, una nueva propuesta educativa que se llama Plan Decenal y una consulta al pueblo llamada Todos Presentes por la Educación. Mencionamos que esto fue inspirado en otros países y que cuando analizamos esos otros países, todos estaban alineados con la agenda de diversidades sexuales e ideología de género para enseñarla a los niños desde el kindergarten, en un curso obligatorio, en un enfoque transversal en todas las clases. Entonces, no siempre hay que hablar con la palabra género u orientación sexual. Pueden usarse otros términos para llegar ahí, y esos son los caballitos de Troya. Vamos a comenzar con el término anti-bullying. No bullying, no hostigamiento, no acoso escolar. ¿Cómo llega la agenda de diversidad sexual por vía de los programas educativos anti-bullying, Erania? Pues mira, Claribel, antes de contestarte, para recordarle a nuestra teleaudiencia, estamos hablando de un plan decenal que estuvimos hablando en programas anteriores del subpeligro. Ya le estamos informando hoy que ese plan decenal se está implementando por el Departamento de Educación. Y le estamos diciendo que hay una encuesta del 20 y 21 de noviembre, 21 y 22, perdón, para que sirva de base a este plan decenal. De eso estamos hablando, amigos que nos están escuchando. Así que, por favor, ¿verdad? Como dice la palabra, el que tenga oídos, que oiga. Que oiga. Por favor, vamos a abrir nuestros ojos y nuestros oídos y nuestros corazones a toda esta información, de unirnos todos. ¿Cómo ellos pueden introducir la ideología de género con el anti-bullying? Mire, el anti-bullying no lo quiere nadie. Nadie quiere, ¿verdad?, el hostigamiento, el abuso, el maltrato de una persona para otra, de un niño para otro específicamente. Pues, ¿cómo lo hacen? Pues ellos cogen ese caballito de Troya para decir que las parejas del mismo sexo, sea niños que ya se han identificado como gay o niñas que se han identificado como lesbianas, pues que una de las razones para ellos, ¿verdad? Ellos dicen que la principal razón por la que hay anti-bullying en las escuelas es porque están discriminando contra ese niño que ya tiene tendencias homosexuales o esa niña que tiene tendencia lesbiánica. Nada tan lejos de la verdad.
Se han hecho estudios y eso es un porciento menor. El porciento mayor de bullying en las escuelas se debe a razones de física, de obesidad, y yo como maestro se lo puedo decir, que eso sucede con los niños, impedimentos físicos, porque a veces los niños, ¿verdad? Ellos son inocentes, pero a la misma vez son crueles a veces con Por sus los compañeritos. dientes, por el pelo, por los zapatos. Por defectos físicos, por ser muy flaco, por ser muy gordo, a lo mejor por ser muy blanco, por ser muy oscuro. Ese tipo de cosas le llama la atención a los niños, ¿ves? Pero ellos utilizan eso, introducen textos, libros, todo lo que tiene que ver, pero cuando usted estudia y usted, anti-bullying, qué bueno, eso está tremendo para que no ocurra en la escuela, pero cuando usted lee los ejemplos del libro, de lo que le están hablando es de eso. De hecho, a Mujeres por Puerto Rico le llegó una información del panfleto que se llama Enlaces para la Paz, y es un panfleto que se diseñó para combatir el bullying. Pero dentro de ese panfleto hay un ejercicio práctico, y ese ejercicio práctico es que le reparten a los estudiantes una carta que es la carta del estudiante gay, del joven gay. Entonces se hace una disertación, una discusión abierta, ya usted sabe por dónde eso viene, ¿verdad? Para entrar por las emociones. ¿Quién quiere ser, quién quiere marginar? ¿Quién quiere discriminar? Pero eso no lo diferencia, para que se identifiquen. No diferencian a la persona y su dignidad humana, que hay que respetar a todo el mundo, entre las conductas de esa persona. Porque, por ejemplo, tenemos al fumador. El fumador es un ser humano que tomó la decisión de fumar. Yo lo amo y yo lo adoro, lo aprecio, lo respeto, pero no acepto su hábito de fumar. Pero entonces acá viran la tortilla y dicen, mira, la razón de la discriminación contra el joven gay es la religión, con su doctrina de pecado. Eso está ahí, el panfleto se llama Enlaces para la Paz, en donde le ponen un diagrama de que la discriminación sale de la cultura, de las instituciones sociales, de la religión, y debajo del cuadrito de religión le dice pecado, o sea que el Dios Estado, gobierno, Departamento de Educación, está diciéndole a los estudiantes que la doctrina de pecado que usted aprende en su iglesia no es. Y eso es una invasión indebida, intelectualmente incorrecto, completamente deshonesto, y yo diría que esto es una maldad intencional. Entonces, esa es una manera de persecución. Eso es una manera de persecución, porque entonces, si usted como adulto a veces no se siente preparado para combatir esta agenda, ¿qué va a sentirse preparado cuarto, quinto, sexto grado? Inclusive escuela superior no va a estar preparado para esto. Bueno, y en cuanto al otro término caballo de Troya, cultura de paz. Ya se radicó un proyecto del Senado 600 por la senadora Maritere González, la misma senadora que defendió a brazo partido la ley 22, el proyecto 238 de antidiscrimen por orientación sexual e identidad de género, la misma senadora que ha luchado y no ha podido que le aprueben el proyecto del Senado 484 para imponer género en las escuelas. Pues esa misma senadora, como vio que cuando se fue de frente con la palabra género, identidad sexual, identidad de género, no le fue tan bien como ella hubiera querido, pues entonces tiran al ruedo el proyecto del Senado 600 de cultura de paz ahora en las escuelas, así es el título, cultura de paz ahora en las escuelas. Y ese proyecto no habla de género ni de sexualidad por ningún lado, te habla de paz, tolerancia, equidad, no violencia, derechos humanos, civismo, emancipación de las mujeres, programas de educación cívica, cultivar el respeto por la diversidad y alcanzar mayores niveles de tolerancia. Pero ahí está, el respeto por la diversidad, ahí te lo están diciendo. Y está la tolerancia, o sea, internacionalmente, desde las Naciones Unidas y otros organismos con gran poder y acceso a los gobiernos del mundo, se está empujando
de que la diversidad sexual y las orientaciones sexuales formen parte de la plataforma de derechos humanos. Cuando un documento, un proyecto, un currículo, una conferencia le hable de derechos humanos, lamentablemente lo tiene que ver con sospecha, porque internacionalmente la tendencia es que cuando se va a trabajar con derechos humanos se está metiendo sexualidad y diversidad sexual para normalizar esa conducta. Entonces, eso ha pasado en España, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Canadá. Cada vez que hay un currículo de derechos humanos, de civismo, le introducen ideología del género, educación en diversidad sexual, normalización de todas las tendencias en conductas en sexualidad, todo eso como si fuera equivalente a la sexualidad normal heterosexual, así como lo está escuchando. Y usted dice, wow, o sea que donde quiera que vea la palabra paz, tolerancia, diversidad, equidad, emancipación de mujeres, educación para la ciudadanía, educación cívica, respeto por la diversidad, yo tengo que levantarme como un spring, como un resorte. Pues lamentablemente estamos en unos tiempos muy difíciles, el desafío está puesto, tiene que examinar cuál es la definición de diversidad, de equidad y de tolerancia que está usando ese material, ese proyecto, ese libro, porque las diversidades sexuales se están clamando que son derechos humanos. Y en este proyecto del Senado 600 se sugiere que se haría un proyecto piloto en las escuelas del oeste de Puerto Rico y que diseñarían esa cultura de paz ahora en las escuelas, el recinto de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos y otros organismos, y todos ellos están alineados con diversidad sexual. Y de eso es lo que estamos hablando. Tenemos otros términos, aparte de anti-bullying, cultura de paz, enlaces para la paz. Solidaridad. El término solidaridad. En la propuesta del plan decenal se habla de desarrollo solidario. Y usted dice, solidaridad es estar, ¿verdad?, con una sensibilidad especial para cuando yo veo a otra persona con una situación o con una desventaja, o con, pues yo soy solidario, le tiro ¿verdad?, le doy la mano, le tiro la ayudita, y me solidarizo con la causa de ese hermano, de ese ciudadano. Pero eso no se queda ahí. En el próximo segmento vamos a discutir entonces qué mucha gente quiere definir por desarrollo solidario y solidaridad. Será entonces en el próximo segmento, no se retire. Bienvenidos nuevamente a este su programa Alerta Cristiano. Continuemos con los caballos de Troya en la educación. Y estamos hablando de esas palabritas, esos términos, esos vocablos que se oyen bien, pero que dentro contienen ideología del género, diversidad sexual y normalización de conductas de alto riesgo para enseñarlo a los niños desde el nivel kinder. Y eso ha estado contenido en proyectos de ley y también en programas del Departamento de Educación de Puerto Rico. El término solidaridad. ¿Qué nosotros entendemos por solidaridad, Erania? Fíjate, eso es algo que apela mucho al sentimiento y especialmente del puertorriqueño. Puertorriqueño es bien solidario, ¿verdad? Así es. De ahí que nos viene, ¿verdad?, el famosa expresión del ay bendito. Ay bendito. Nos identificamos mucho con la otra persona, con la necesidad de la otra persona, con el dolor de la otra persona, con el problema de la otra persona. E identificarte es algo más que identificarte, es dar la mano, es ayudar, es no solamente sentir ese sentimiento de ayudar, sino trasladarlo a la acción y hacerlo. Eso es solidaridad. También yo aprendí ese concepto precisamente en la escuela. ¿Y sabes de qué manera lo aprendí? Que aunque el problema no fuera mío, que fuera de otro maestro, yo tenía que apoyar a ese compañero. Eso yo lo aprendí, se lo agradezco a la persona, ¿verdad?, que nos enseñó eso con la acción. A veces nos metíamos en 20 problemas por defender un compañero, por estar ahí, porque era un compañero maestro y porque hoy le tocaba a él, tal vez después mañana me tocaba a mí. Envuelve también sacrificio, envuelve que tú te estás buscando un problema que no es tuyo,
pero tú estás poniendo tu mano por otra persona. Eso es solidaridad, yo digo, en su máxima expresión. Así que de eso se van a valer ellos. Enseñarte es un valor, la solidaridad un valor es universal. Un valor universal. Imagínate qué importante es eso. Pues ellos van a unir eso a todo eso que he explicado para decirte que, pues mira, las personas homosexuales, que bendito, que los maltratan, que los marginan, que los discriminan, que hay que ser solidarios, que hay que identificarse, que hay que ayudarle y finalmente te van a decir que hay que aceptarlo. Mira, yo puedo ser solidario con la comunidad homosexual. Y lo puedes aceptar en su ¿entiendes? dignidad humana y besarlo y siento abrazarlo, por ellos, invitarlo a tu iglesia, si todo tengo que eso. ayudarlo, pues claro, y tenemos ejemplos específicos, ¿verdad?, de personas de esa comunidad que los hemos ayudado cuando su propia comunidad los ha abandonado. Hemos estado ahí, hemos movido recursos, nos hemos buscado problemas por ayudar a esa persona, ¿ves? Pero ellos lo van a tergiversar para que el puertorriqueño, apelando a su sentimiento del ay bendito, de ese sentimiento que tenemos, ¿verdad?, de preocupación por la otra persona, y se identifique con la persona y termine no solo aceptando a la persona, aceptando su conducta. Eso como es lo que buena. Como buena. Eso es lo que ellos buscan. Exacto. Y entonces cuando hablamos en la pasada edición de la propuesta del plan decenal, establecimos que el diseño del plan decenal no es del Departamento de Educación. El Departamento de Educación le sirve de plataforma, de canal, al movimiento Agenda Ciudadana de los periódicos El Nuevo Día, Primera Hora y el conglomerado Ferrer Rangel, de la organización Sapientis, Flamboyant Foundation, del movimiento amplio de mujeres feministas de género y de otros sinfín de organizaciones que todos están alineados a las diversidades sexuales y derecho tienen. Estamos en un pluralismo. Todo el mundo tiene derecho a expresar su causa, ¿verdad? Y con quién y cómo está alineado. Con eso no tenemos problema. El problema es que cuando por vía del Estado se quiere imponer tan sagazmente con una máscara, porque estas palabritas son máscaras, se utilizan valores universales y le dan otra interpretación. Entonces el movimiento Agenda Ciudadana, por ejemplo, dice en su sección de los derechos que en los foros ciudadanos la ciudadanía identificó el discrimen, la falta de educación y el incumplimiento de leyes que impiden el disfrute pleno de la vida, como el problema general en cuanto al tema de los derechos humanos y civiles. Múltiples reclamos de derechos involucran poblaciones históricamente marginadas como personas con impedimento, adultos mayores, mujeres, la comunidad LGBT, jóvenes, población confinada y exconfinada, entre otros. O sea, Agenda Ciudadana, que son los autores de la plataforma educativa del plan decenal que sugiere el Departamento de Educación ahora, dicen que ellos recibieron en esos foros múltiples reclamos. Yo quisiera saber cuántos son los reclamos, porque entonces ellos ponen, mire cómo redactan, múltiples reclamos en derechos. Te ponen una lista que incluye mujeres, envejecientes, personas con impedimento, marginados, jóvenes, confinados, y en eso te insertan la comunidad de diversidades sexuales LGBT, que es lesbian, gay, transsexual, transgender and other things. ¿Ve cómo es el caballo de Troya? Entonces, eso se presta, la solidaridad, para hacer una nueva construcción de ese valor. Y no es lo mismo ni se escribe igual, porque entonces tendríamos que insertar ahí a cuántas otras más personas que quieren el pleno disfrute de su vida como ellos la practican. Y entonces, si son estos los que van a interpretar y tabular la consulta del 21 y 22 de noviembre del 2013 para justificar cierta estructura, ahí es donde entonces el pueblo se tiene que levantar y decirle, mira, está muy bien, yo estoy dispuesto a sentarme en una mesa de diálogo que
By the way, en esa mesa de diálogo solamente hay 4 maestros de 40,000. Mire qué representativo ¿Qué es. representación es? ¿Ok? Donde apenas se dieron menos de 5 horas de orientación antes de la consulta. Esto es Agenda Ciudadana, el conglomerado de una élite intelectual, capitaneado por el Nuevo Día y sus empresas, y el muñeco es el secretario de Educación, y el gobierno lo avala, el poder ejecutivo que tenemos ahora, el partido que está en poder, que es el Partido Popular Democrático en Puerto Rico, avala porque ya el gobernador ha prometido que el decenal va, el decenal de Educación. Entonces, ese es el contexto. Otro término es los programas de prevención de abuso sexual. ¿Por qué? Nos llegó evidencia de que la organización Pro Familia, ya ese es el primer caballo de Troya porque se llaman Pro Familia y usted dice, bueno, ¿están a favor de la familia? No. La organización Pro Familia de Puerto Rico... Digo, de la familia, de la nueva definición de ellos, sí. Sí, exacto. La organización Pro Familia se dedica a la educación sexual y a repartir a bajo costo anticonceptivos, profilácticos, etcétera, pero son afiliados al Planned Parenthood Federation, al International Planned Parenthood, que abogan férreamente por el aborto y porque se dé una educación sexual extremadamente flexible y que a los niños desde los 10 años les den acceso a anticonceptivos sin el consentimiento de sus padres. De hecho, la actual secretaria de la Familia de Puerto Rico fue directora ejecutiva de la organización Pro Familia. O sea, que esa es su cosmovisión. Entonces, esta organización Pro Familia ha diseñado el programa PESP, y el programa PESP es para llevarlo a las escuelas. Ese programa tiene en su contenido actividades educativas. Dice que dan talleres educativos para estudiantes del proyecto de kinder a 6º grado, que le van a hablar de autoestima, que le van a hablar de desarrollo físico y emocional, que le van a hablar del conocimiento de su cuerpo, que le van a hablar de prevención de abuso sexual y que le van a hablar de género. Y ya el programa PESP, que PESP las siglas son por Proyecto de Educación Sexual, Padres, Madres, Maestros, Estudiantes, Escuela Elemental, PESP. Ellos claman en su página cibernética que en sus logros en este proyecto han impactado 10.254 niños, 271 padres y 564 maestros en 50 escuelas del país. Esto es lo que el decenal llama integración de agentes educativos, gente de afuera que va a entrar a la escuela a enseñar educación sexual, a enseñar solidaridad, a enseñar derechos humanos, a enseñar prevención de abuso sexual, pero en realidad son organizaciones que abogan, defensores férreos de la diversidad sexual. Claribel, no sé cuántos de nuestros amigos, y si tú has notado, hay un anuncio que se ve mucho en nuestros canales de televisión y salen unos niños en una escuela dialogando y entonces tiene las siglas AMC. Eso es Asociación de Medios de Comunicación. Esto es parte del plan decenal, porque si tú te fijas, las palabras que dicen por la solidaridad, por la equidad y por la sana convivencia de nuestra comunidad. Y yo cada vez que veo ese anuncio... Sí, porque este movimiento del plan decenal hizo una alianza y hicieron una conferencia de prensa. La Alianza de Medios de Comunicación, AMC, está al servicio del plan decenal. Y está Univisión, y está Telemundo, y están todos los medios de comunicación. Todos los se ve cuando ponen las siglas, se ven los periódicos, se ven los canales de televisión, los de radio. Pues esa campaña es del movimiento para que sepamos, amigos, para que sepamos que todos los medios de comunicación están de acuerdo con lo que estamos hablando aquí. Exactamente.
Pues en el próximo segmento vamos a hablar de otra palabrita que está dentro de los caballos de Troya en la educación, y es el no hostigamiento sexual. Así es que no se retiren, que seguimos con esta discusión. Bienvenidos nuevamente a su revista televisiva Alerta Cristiano. Continuamos, ¿verdad?, compartiendo el tema los caballos de Troya en la educación. Esas palabritas, esos términos, esos vocablos que se ven bien, suenan bien, que son valores universales, pero que la estructura de la agenda en diversidad sexual y la agenda llamada gay ha utilizado para darle una nueva definición y nueva interpretación. Ya hablamos de que utilizan los términos cultura de paz, equidad, desarrollo solidario, o sea, solidaridad, prevención de abuso sexual, y también están usando el no hostigamiento sexual y la prevención de la violencia doméstica. ¿Y cómo lo hacen? Mire, en prevención de violencia doméstica y no hostigamiento sexual, en Puerto Rico tenemos, ¿verdad?, una entidad que se llama la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, en donde esta entidad vela, tiene un poder cuasi judicial, ¿verdad?, para investigar y velar porque ninguna mujer sea abusada, porque las mujeres tengamos igualdad de oportunidades, porque la mujer sea dignificada, y todo eso es válido. Pero cuando esa oficina nació por el esfuerzo y el trabajo, porque hay que reconocerlo, del movimiento feminista que avala diversidades sexuales. Por lo tanto, cuando la Ley 21, que es la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Mujer, nació y se aprobó, habla que una de las obligaciones principales de la Procuradora de las Mujeres es velar porque se respete la perspectiva de género. Y entonces, primero comienzan con la perspectiva de que hombres y mujeres somos iguales, con igualdad en oportunidades y espacios en la sociedad, pero lo llevan al nivel de la sexualidad humana. Y un hombre no es igual jamás y nunca a una mujer, un varón no es igual, ¿verdad?, en términos de un montón de cosas. Somos iguales en dignidad y en valor, pero en desarrollo, en acercamiento, en la misma fisionomía que Dios nos regaló. En la manera de pensar, en la manera de actuar. En la manera de actuar. Ellos no paren, nosotras parimos, ellos se engendran, gloria a Dios, eso fue el diseño de Dios, pero no es igual, ¿verdad? Científicamente se ha documentado que el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer, aunque lleguen al mismo resultado, sus procesos son distintos. Toda una serie, ¿verdad?, ya de ciencia objetiva que exalta el valor de las diferencias entre un hombre y una mujer, pero las feministas de género no quieren eso. Ellas partieron de un punto de que querían ser igual a los varones. Y ese fue el enfoque con que arrancó la Procuraduría de la Mujer. Y cuando hacen programas, y aquí viene el caballo de Troya, de prevención en violencia doméstica, incluyen diversidad sexual. Tanto es así que ya Puerto Rico aprobó una enmienda a la Ley 54 de violencia doméstica, que toda pareja, no importa su relación ni su sexo, si son dos hombres o dos mujeres, tiene que estar protegida por la Ley de Violencia Doméstica. Suena bien de entrada porque usted dice, bueno, las personas deciden su vida sexual, ¿verdad? Deciden sus arreglos familiares, y eso es una realidad y tú no puedes tapar el cielo con la mano. El hecho es que la Ley 54 de nuestro país nació para proteger a la familia, para proteger a la mujer, y mire cómo fue evolucionando, que entonces es otro beneficio que protege diversidad sexual, que pone como equivalente, como iguales, que toda práctica sexual, no importa la que ésta sea, es igual. Y eso científicamente es otra falsedad,
porque no todas las prácticas sexuales son iguales. Entonces, cuando por ley tú avalas una práctica sexual, cuando por ley tú avalas llevar media onza de marihuana sin que te encarcelen o sin que tengas, ¿verdad?, mayores vericuetos y mayores consecuencias, cuando te dicen, bueno, estamos considerando regular la prostitución, pero para liberalizar más, ¿verdad? Y en nuestra solidaridad con esas mujeres y esos hombres en prostitución. Mire, ¿ve? Entonces allá hay los caballitos de Troya. El otro caballito de Troya, educación en sexualidad, Erania. ¿Cómo se trabaja ese caballito de Troya de educación en sexualidad? Pues mira, Claribel, este caballito de Troya es sin el plan decenal. Esto es antes que se les hubiera ocurrido el plan decenal. Encontramos en las expectativas generales de aprendizaje por grado, que son los famosos estándares, ¿verdad? Del programa de salud escolar. Del programa de salud escolar de cuarto a sexto grado, bajo el tema sexualidad y enfermedades de transmisión sexual. Y vamos a leer, ¿verdad?, lo que dicen estos estándares. En cuarto grado, se supone que el estudiante reconozca las diferentes orientaciones sexuales de las personas. Nada malo con eso, ¿verdad? Hay que las reconozca, que las identifique. En quinto grado, que el estudiante demuestre respeto por las orientaciones sexuales de las personas. También eso lo enseñamos como el ejemplo que Claribel daba, ¿verdad?, del fumador, que tú puedes respetar a un fumador o tal vez a un alcohólico, ¿verdad?, hasta cierto punto, porque es una persona y es digna de respeto, pero tú no estás de acuerdo con su conducta. Pues a este mismo estudiante en sexto grado se supone que esos estándares está el siguiente, que el estudiante acepte la diversidad sexual de las personas. ¿Ves? Lo fueron llevando. Primero reconocer, después demostrar el respeto, ¿verdad? Y por último aceptarlo. Pues ahí es que lo dañan, porque estamos diciendo que van a llevar a ese estudiante a que acepte la diversidad sexual como buena. Mira, tú puedes respetar a la persona, tú lo puedes reconocer, te puedes llevar bien con la persona, no, eso no es ningún problema. El problema es que tú aceptes eso como bueno, porque ellos todo el tiempo, ellos lo que quieren es que su conducta se reconozca como una normal, que no hagan distinción de que esta gente es tan erróneo, no, ellos no quieren eso. Todo el tiempo, por eso ellos quieren redefinir la familia. O sea, para ellos familia no es papá, mamá y el niño, no. Pueden ser dos mamás, pueden ser dos papás, entonces se te van a la familia que es abuela y niño, tío y niños. O sea, ellos buscaron cuantos subterfugios se les ocurrió para llevarle a la gente y a esta nueva generación. ¿Y sabes qué? Lo están logrando. Con esta nueva generación lo están logrando, que los reconozcan como una familia más. Y eso tú lo ves, tú vas a lugares y tú ves dos parejas. Antes tú veías una pareja de homosexuales y tú te sorprendías, te escandalizaba. Pues mira, o sea, con expresiones públicas de afecto. Sí, vete a plaza. Mira, ya la gente los ve como si nada. Inclusive ves parejas del mismo sexo con un bebé. Y imagínate, eso tú lo veías hace años y tú quedabas mal, tú sabes, tu rostro se demudaba, tú sabes, pero ¿cómo va a ser? No porque tú discriminas, es porque hay un disgusto natural a lo que es antinatural. Es un choque, pero ya la nueva generación, sobre todo, han logrado con ellos que lo vean como algo normal. Déjenlo, esa es su vida, son buenos papás, ese tipo de cosas, Claribel. O sea, pero no les dicen que es si tú le quitas la moralidad, pero queda una ley natural. Entonces no les dicen que la conducta homosexual entre varones, hombre con hombre, dice el Center for Disease Control de Estados Unidos, que casi el 80% de los contagiados por VIH-Sida, son de relaciones de varones con varones. Esa estadística no la llevan al salón de clase. No, y no solamente eso, hay un montón de enfermedades por ese tipo de relación que no es la normal. Sí, porque aún la relación contra natura que llamamos, ¿verdad? Por no dar más detalles. Exacto. Esa relación contra natura que se puede dar entre un hombre y una mujer, porque están utilizando un órgano un íntimo
de la forma no natural, Exacto. de esa forma se están contagiando 6 de cada 10 mujeres que practican el bisexualismo o que no saben que su pareja o su hombre practicaba el bisexualismo y ellas son contagiadas. Y esa estadística no se la dicen al joven en la escuela, mucho menos al niño. Entonces, no queremos discriminar, no queremos ser injustos, no queremos ser un ogro. Es que el Estado está siendo injusto al no exponer la verdad, la ciencia objetiva, la ética objetiva. ¿Por qué? Porque la cosmovisión del movimiento de diversidad sexual y libertinaje es tratar de llevar idílicamente a la persona a que busque su felicidad, no importa cómo sea, y disfrazarlo de un derecho humano. Y entonces, ya que lo llevan allí, cuando el ser humano va y se encuentra con los verdaderos consecuencias. Con la dura realidad. Y con la dura realidad, ese ser humano es el que recibimos en la iglesia, Destruido. en la oficina médica, diciendo, Destruido. si yo hubiera sabido esto, si alguien me lo hubiera dicho, si mi maestra de educación sexual me lo hubiera dicho, si mi mamá me lo hubiera dicho, si mi pastor me lo hubiera dicho, si alguien me hubiera dicho que esto era así, yo creo que yo no hubiera caído en esto. Y eso es el testimonio de la doctora Miriam Grossman, que es redactora de libros, una psiquiatra de la Universidad de California, redactora de libros que ella se hartó de recibir en su oficina de consejería psiquiátrica gente destruida por conductas sexuales de alto riesgo. Y otro detalle, yo tengo 2 hijos varones, uno adolescente ya de 14 y otro de 10. Y sin haber leyes, sin haber nada, ellos reciben ¿de qué? A pesar de que yo les monitoreo la televisión, el internet, ellos también reciben de compañeros, hijos de familia que no están debidamente educados en sexualidad humana, en la sexualidad que está en el corazón del Creador, en la que verdaderamente da placer, da crecimiento, da desarrollo en el contexto del matrimonio. Pues hay familias que lamentablemente los niños están expuestos a mucha película, muchos juegos de video, muchas revistas, hasta pornografía, que la han traído a mis hijos. Que como yo estoy encima y monitoreo, estoy con ellos, taque, cada uno en su nivel de su edad, y uno de ellos me ha dicho, ay mami, tú no estás aceptando como es. Y ha tratado de aplicar eso mismo a su persona, diciendo, si yo no hago esto, no opino como tú no me estás aceptando. Y ahí yo le he tenido que parar el caballito como mamá y decirle, papito, yo contigo me voy hasta el final de la vida y más allá de la vida. Y daré la última gota de sangre por ti. Pero lo que está bien siempre y lo que está mal siempre. La conducta de una persona o es buena o no es buena. Da buenas consecuencias o da malas consecuencias. Y tú en tu mayoría de edad harás lo que te parezca. Pero yo seguiré diciéndote la verdad. ¿Sabe por qué, audiencia? Porque hemos nacido del siglo XX para acá, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, vivitos y coleando. Nacimos en un sistema en donde el para acá, mire, yo primero, yo segundo, yo tercero. En la visión de la búsqueda de la felicidad, inclusive Estados Unidos en su constitución, en su declaración de independencia, es la búsqueda de la felicidad. Pero no hay nada más lejos de la verdad. El que busca felicidad puede estar alejándose de la verdad, pero una cosa es segura, el que busca la verdad la halla y halla con ella la felicidad. ¿Ve cómo es el orden? Usted se puede matar buscando felicidad y como dice Agenda Ciudadana, que ellos están buscando el placer, el pleno disfrute de la vida como un derecho. Entonces, le llenan a los niños de derechos, de palabritas de equidad, solidaridad, no violencia, cultura de paz.
¿entiende? Y entonces le dan unas nuevas definiciones. Por eso es que hacemos un llamado y continuaremos con el llamado. Estas son cositas, estas cosas que hablamos de PSP, de la Organización Pro Familia en las escuelas elementales enseñando género. Estos estándares del programa de salud escolar son los vigentes del Departamento de Educación y todavía no hay una ley ni una circular aprobada y lo han estado haciendo. Lo que pasa es que lo hacen por pellizcos, Gerania, filtrando en una escuelita aquí y una escuelita allá. ¿Qué tú puedes decir sobre esa realidad entonces y qué recomendación puedes darle a la audiencia en cuanto a eso? Fíjate, el Departamento de Educación por años ha trabajado así de esa manera. Ellos le llaman, ¿verdad?, plan piloto. Establecen un plan piloto en una escuela. A veces invierten montones de dinero, libros de texto, un montón de cosas. Y finalmente eso no llega a ningún lugar. Por lo menos en la mayoría de las escuelas no llega a eso. Son como unos intentos. También son intentos de probar cómo la gente está. Probar las aguas. Exacto, eso es una manera de medir las aguas. A ver si brinca un papá, a ver si brinca un maestro. A ver cómo se tolera la situación. Eso fue lo que pasó acuérdate, con el libro que encontraron. El libro 2. El famoso libro. En el 2009 salió un librito titulado 2 para enseñar el término matemático, el concepto matemático del 2. 2 brazos, 2 piernas, 2 esto, 2 lo otro. Desapareció. Y ese libro decía al final, y tengo 2 papás y ellos me quieren mucho, 2 papás varones y un niño varón en el centro. ¿Y no te acuerdas también de una novela que salió para escuela secundaria, que la criticaron mucho, porque prácticamente era pornográfica? Y entonces cuando se quejó la comunidad, salieron un montón de organizaciones a defenderla, como pasa siempre, pero le echaron para atrás. Cuando se empezó a leer lo que decía aquella novela, se quejaron los padres y demás, y ellos echaron un poquito para atrás. Y hay que decir algo, cuando retiraron esos libros en la administración del gobernador Luis Fortuño y el secretario Chardón, el entonces senador García Padilla redactó y sometió un proyecto de ley para que devolvieran esos mismos libros a la escuela. Creo que era un ensayo y hablaba de eso. Amigos, gracias por su audiencia. Recuerde que puede accesar el canal de Alerta Cristiana en YouTube y comparta esta información. Bendiciones y adelante.